¿Qué tema mañana en la Corte Suprema? Así es, un fallo clave para los jubilados. Está con nosotros la doctora Francone. Bueno, contanos qué puede llegar a pasar mañana con los jubilados. ¿Va a haber ajuste? ¿Va a haber reparación? ¿Qué va a pasar finalmente con este fallo que es clave para 150.000 casos, se habla, ¿no? Exacto. Para que la gente que te está viendo entienda, lo cierto es que cuando ofrecieron la reparación histórica, obviamente eligieron un índice para ajustar las jubilaciones que es muy inferior al índice que había elegido ya la Corte Suprema en el año 2009. De cada 10 jubilados con juicio, aceptaron la reparación histórica solamente uno. O sea que el 90% rechazó la reparación histórica y a pesar de estar enfermos, a pesar de que los tiempos de la justicia son lentos, decidieron continuar. ¿Qué pasó? ANSES empezó a apelar todos los juicios de la Corte Suprema para dilatarlos en parte y para que la Corte Suprema ya no eligiera el índice que venía utilizando y cambiara por el índice de la reparación histórica. Es decir, El del RIPTE. Exacto, y que el RIPTE, que es el índice de la reparación histórica, fuera obligatorio. Ahora, mañana la Corte tiene que contestarle al gobierno y tiene que decir si va a votar a favor del gobierno o va a votar a favor de los jubilados. Todo indica que votaría a favor de los jubilados. 3-2, ¿no? Se habla de que va a ser el voto. 3-2 y quizás haya un 4-1. La pregunta es, el impacto que esto puede tener en el resto de los casos, ¿cuál es, Andrea? Bueno, primero tiene un impacto directo sobre los 150.000 que tienen juicio, que tienen sentencia que todavía no está firme. Van a cobrar, si la Corte falla a favor, lo mismo que viene garantizándose a todos los jubilados. Pero además tiene un impacto sobre los jubilados nuevos, sobre todo aquellos jubilados que no aceptaron la reparación histórica y que quieren hacer su juicio para cobrar lo que les corresponde. ¿Cuánto sería en porcentaje, en este caso, con este fallo, lo que pasarían a cobrar los jubilados? Mira, para una idea redonda, podrías pensar que un jubilado que cobra 10.000 pesos, por reparación histórica le han ofrecido 13 o 14 y por juicio cobraría 20. Tenés diferencias enormes. Tengamos en cuenta que aquellos jubilados que les han dado por reparación histórica 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, son sumas ridículas. Ahora, cuando hacen sus juicios, tienen mejoras y recomposiciones mucho más importantes. La preocupación entonces ahora es del gobierno, ¿no? Que dicen que esto podría provocarle un desfasaje en la cuenta que ellos tienen cerrada a fin de año o para el año que viene. Ahora, Mauro, vos fíjate que hace meses que nos dicen que si la Corte falla a favor de los jubilados y no les ajustan los juicios, ANSES quiebra. Hoy ya el gobierno está diciendo a través de Hacienda que no es tan grave, que no tienen problema en pagar, que no es tan desastroso el fallo. Yo me pregunto si nos están tomando el pelo. Estuvieron presionando a la Corte Suprema para que licúe los juicios, para que gente que estuvo 7, 8 años haciendo juicio, de golpe les den 2 pesos con 50 y hoy salen a través de Hacienda diciendo no es tan importante, no nos importa, no tiene impacto. O sea, a los jubilados les toman el pelo, pero a nosotros también. Bueno, no tiene impacto. Fue lo que dijo hoy Dante Sica, que dijo que no va a repercutir en las arcas ni fiscales ni económicas del gobierno, lo cual uno entiende que sí, porque ¿de cuánto dinero estaríamos hablando que tendría que pagar el Estado? No, pero pensemos que la diferencia entre un fallo y otro son 50.000 millones de pesos que los pagan en 10 años. O sea, realmente no es importante. El presupuesto de ANSES para juicios es menos del 0,5%. Yo me pregunto si realmente Dante Sica nos está tomando el pelo y ahora, después de apelar 1.000 juicios por semana, 1.000 juicios, estamos hablando de 1.000 jubilados de más de 80 años que les estiraron el expediente y los llevaron a la Corte Suprema y ahora dice que es irrelevante. ¿Realmente? O sea, nos están tomando el pelo, ¿no? Y además, bueno, recordemos que los jubilados es el único sector que no tuvo bono extra de fin de año, ¿sí? Por lo menos a nivel nacional no tuvo. Y también no tuvo aumentos, digo, más allá de lo que es el aumento por decreto, ¿no? Pero ¿querés que te cuente lo que le pasó a los jubilados? Sí. Perdieron 20% frente a la inflación. En marzo, en el empalme entre una ley y otra de movilidad, les robaron el 9%. Les sacaron la cobertura del 100% en los medicamentos. También les pegó el tarifazo. No me digan que todos los jubilados tienen tarifa social, porque eso es una mentira. Muchos jubilados alquilan. El 50% de los jubilados alquila. No siempre les han dado los propietarios los papeles para que tengan la tarifa social. No han tenido bono. Entonces, realmente, y le han apelado todos los juicios a la Corte Suprema. O sea, si esto no es encarnizarse contra un segmento de la población, no sé qué es. Digo, es raro porque este gobierno, digamos, lo puso como a los jubilados como un eje, ¿no? Como un eje de gestión. Claro. Y exactamente con una, digamos, de sus gestiones más importantes como la reparación histórica. Digo, esto finalmente
reparó a los jubilados o fue una mentira? No, la realidad es que al jubilado promedio, el promedio de incremento sí fue 3.000 pesos, pero tenemos jubilados que les dieron 500 pesos y jubilados que les dieron 3.000, 4.000 pesos. Ahora, con la inflación que hubo, cuando vos tenés un aumento de 500 pesos y saliste de la tarifa social, te empiezan a impactar ya todos los descuentos que tenías, ya no los tenés más. Digamos, hay medidas que no se han tomado realmente con un análisis concreto de la situación del jubilado. Ahora, el jubilado, ¿qué les pasa? Están sodomizados. Este año se cumplen 50 años de la primera ley de jubilaciones nacional. Sí, sí. A ver, déjame porque incorporamos un economista, está Julián Blechman. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Tu análisis económico sobre esto? ¿Se va a desfinanciar el Estado por pagar a los jubilados? Bueno, ahí va en contradicción total con lo que está planteándole Macri a los mercados. Está hablando de que va a ir por un ajuste durísimo, que no va a haber marcha atrás, y ya con este fallo que podría salir mañana de la Corte Suprema, ya va a ser verdaderamente un gran tropezón para el gobierno, ¿no? Porque cómo vuelve a convencer a los mercados que va a poder ir adelante con este ajuste. O sea, mercados versus jubilados, es insólito. O sea, nadie en una sociedad racional podría pensar, entreguémosle a los mercados esto. Sí, digo, pero bueno, en este debate el gobierno ya tomó posición, está claro. Siempre son los mercados por encima de jubilados, trabajadores. Y ahora con este nuevo fallo de la Corte Suprema me parece que van a entrar en una situación bastante preocupante porque, nuevamente, ¿qué señal le puede dar a los mercados ahora el gobierno, ¿no? Ahora, esto estábamos hablando recién del ajuste, ¿no? Y decía la doctora, digo, siempre terminan ajustando en los jubilados, en los que menos tienen. Digo, ¿esta es la política que va a seguir durante todo 2019 con este gobierno? Bueno, acá la consultora Economía y Regiones dijo que para llegar a la ley de déficit cero, el gobierno va a tener que ajustar 12.000 millones de dólares. Una consultora vinculada a Frigerio, el ministro del Interior, o sea, del mismo campo de ellos. Entonces ya está hablando de 12.000 millones de dólares que se va a quitar no solamente a los jubilados, por supuesto, a los trabajadores, a servicios de salud. Esta es claramente la definición que ha tomado el gobierno en este ajuste ortodoxo neoliberal, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Mañana en la convocatoria? Mañana en la convocatoria, basta con el FMI, basta con los 12.000 millones, basta con el ajuste, termínenla. El 70% de los jubilados está debajo de la línea de pobreza, cobran 8.700 pesos en la mano y necesitan 26.000 pesos para vivir. ¿De qué estamos hablando? No cubren la canasta básica, ¿no? Los jubilados. ¿Por qué no los matan entonces? ¿Qué es esto, un genocidio? 8.700 pesos, dígame a alguien de todos los que está acá en el estudio, ¿quién va a vivir con 8.700 pesos? O sea, no tienen ni para comer, déjense de joder. Ya basta. Mañana todos los jubilados les digo, nosotros estamos acá para apoyarlos, para inspirarlos, para acompañarlos, para sostenerlos. Pero son ustedes los protagonistas. Tienen que salir, tienen que levantarse. Los vamos a estar esperando a las 9:30 de la mañana en el Teatro Colón. Vamos a marchar por Tucumán hasta la Corte Suprema. Vamos a iniciar una marcha, pero no solo eso. Vamos a empezar un plan de lucha. Se terminó el ajuste a los jubilados. No son más la válvula de ajuste. Bien. Bueno, digo, van a tener una confrontación, me imagino. Sin ahora. dudas. Y bueno, está la falacia de que no hay dinero. A ver, ¿cómo no va a haber dinero si se está pagando 60% de tasas del ELIC? O sea, para los bancos, para los mercados siempre hay dinero, ¿no? Para el sector financiero, ni hablar para los compromisos de deuda, que es lo que ha privilegiado el gobierno, ¿no? 40.000 millones de dólares tiene que conseguir el gobierno para el año que viene para cumplir con los mercados financieros. Les ha prometido, les ha jurado que los va a conseguir. O sea, para ellos sí hay dinero. ¿Y de qué cifra estamos hablando, no? 40.000 millones de dólares más los 23.000 millones que va a poner el FMI. Para lo que no hay nunca es para, no solamente jubilados, para trabajadores, para servicios de salud. Cerraron ahora escuelas nocturnas también. O sea, todo lo que tenga que ver con cuestiones sociales, este gobierno lo ha dejado totalmente de lado, ¿no? Ahora, doctora, hace unos días nada más se le preguntó, incluso en una conferencia de prensa, al presidente por el presupuesto para los jubilados y dijo, no hay presupuesto para los jubilados. No, si le importa nada. Le importa nada. Nos dijo el año pasado que 4% arriba de la inflación y cada año más, y van a ganar más. Me está cargando 20% abajo y se quedaron sin bono, porque los jubilados no se movilizan, los jubilados no tienen gremio, los jubilados no le importan a nadie. ¿Qué estamos hablando como sociedad? El colectivo del adulto mayor, ¿a quién le importa? Cuando yo veía estos días mirá cómo nos ponemos. Bueno, digo, mirá cómo nos ponemos también para los jubilados. No al abuso de ningún tipo a nadie. Entonces, con los jubilados, no. Hay que poner un freno, porque todos vamos a llegar a grandes. Es un espejo donde evidentemente no nos queremos ver, entonces no nos importa nada. Entonces los sodomizamos hace 50 años y esperamos que vivan comiendo una fruta, un té y una galletita y nos parece que eso es razonable. Julián, ¿vos pensás que detrás de toda esta situación de desfinanciamiento del sistema previsional hay un intento nuevamente por ir tras la privatización?
Sí, se habla mucho, ¿no?, de las AFJP, es el modelo que quiere. Bueno, de hecho, todo el tiempo el gobierno dice que nuestro modelo es el chileno al que tenemos que apuntar, y en Chile funciona así. Hay un grupo selecto de jubilados de privilegio y una gran masa de jubilados que no tienen ingresos. Y esto no solamente afecta, vamos a decirle, a los jubilados, afecta a todo el consumo interno, porque en la medida que el kirchnerismo universalizó la jubilación, 3 millones de nuevos jubilados se sumaron, eso le dio mucho vigor a las pymes, eso era todo consumo, dinero volcado al consumo. Con lo cual digo, esta política no solo que es inviable para los jubilados, es inviable para cualquier sector de la sociedad, porque los jubilados son también parte de esta sociedad que consume y que mueve las fábricas, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí, doctora, también, bueno, digo, recién hablaba él de la situación previsional, incluso en algún momento el gobierno ha hablado de estas políticas del gobierno anterior de incluir a muchos jubilados, de incluir a mucha gente del Estado. Digo, esto finalmente, ¿en quién repercute? Digo, más allá del jubilado que tiene que estar todo el día juntando el manguito para tratar de comer. Bueno, la realidad es que al gobierno anterior le quedaron deudas pendientes y evidentemente cometió una gran cantidad de errores para que los jubilados sigan en la situación que está. Pero tengo que reconocerlo, son los que más lo visibilizaron. Evidentemente les dieron una ley de movilidad automática. Cuando hablamos de la moratoria, mucha gente dice, me encanta escucharte, porque mucha gente dice, la moratoria previsional, las amas de casa. Hay un promedio de 11 años de aporte de los que usaron la moratoria. Es decir, que tenemos una gran cantidad de amas de casa, pero también tenemos una gran cantidad de gente que tenía 20, 25 años de aporte. Tenemos 40% de trabajo informal, 40% de personas sin recibo de sueldo. Si no les damos una moratoria, ¿qué hacemos? No se jubilan, no tienen ningún tipo de cobertura. Entonces, creo que la moratoria previsional quizás no fue el camino ideal, pero no podemos ahora volver hacia atrás diciendo no a la inclusión. Igualmente, ¿no? Estamos hablando de 8.700 pesos en la mano. Repitamos siempre, ¿no? Porque si pensamos que los jubilados son un agujero negro, entonces, ahora hay que bancarlos, ahora hay que sostenerlos, hay que pagarle las cosas. Bueno, sí, aportaron toda su vida, ¿no? O trabajaron por lo menos toda su vida. ¿Qué es para el mercado un jubilado? No, por eso, es el que consume acá en el país, digo, no es el que fuga dinero a Panamá, no es el que tiene cuentas en el exterior, no es el que compra dólares, digamos, no es que es el que hace correr el valor del dólar, sino el que compra el pan, el que compra la leche, el que mueve el mercado interno también. Por eso digo, además de ser inmoral, es poco inteligente esta política de ir cerrando cada vez más los ingresos de los trabajadores y los jubilados, porque, bueno, ya nuevamente este año vamos a tener una caída aproximada de 2,5 puntos del PBI, y ya para el año que viene ya el mismo gobierno está hablando de 0,5 y se supone que va a ser más. Y no puede ser de otra forma, en la medida que vos ajustás a estos sectores. ¿Sabés qué pensaba, Andrea? Sí. ¿Cuántos jubilados esperando una reparación que no llegaba fallecieron, ¿no? Y en otro momento, ¿cuántos? Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Se pierde? ¿Queda? No se pierde, porque cobran las viudas, cobran los hijos, pero cuando yo tomo un trámite, yo quiero que mi cliente cobre, y realmente es un dolor enorme. La semana pasada cobró el retroactivo un jubilado de 96 años. Tuvo que hacer 8 años de juicio, le apelaron el juicio hasta la Corte Suprema y no le pagaron. ¿Por qué tardan tanto los juicios? Que embargó, agarró los 4 millones de pesos, se los sacó al ANSES y se los depositó al jubilado en su cuenta. Todavía este jubilado de 96 años no había cobrado. Entonces, yo veía la semana pasada un video de Tato Bores que decía, tenemos los jubilados ideales, trabajan toda la vida y no cobran nunca porque se mueren sin cobrar. ¿Ese es el país que queremos? Digamos, Tato Bores, estamos hablando de los años 80, estamos hablando de casi 30, 40 años. Entonces, pensemos como país, nosotros qué queremos, porque nosotros vamos a llegar ahí, no es que es digamos, la jubilación en su momento. Yo me gustaría preguntarle a todos, seguramente todos acá me van a decir que nadie piensa vivir de su jubilación. Entonces a nadie le importa aportar, a nadie le importa qué va a hacer de su jubilación, a nadie le importa a los jubilados. Pero digamos, esto es un debate serio que nos tenemos que dar. Y mañana tiene que ser un día histórico. Mañana a las 9:30 de la mañana tiene que llenar la plaza de jubilados. Todos ustedes tienen que ir a tomar el acto. Plaza Lavalle. Desde Colón, ¿no? Desde el Teatro Colón hasta... Los jubilados puntualmente, porque hay un montón de organizaciones que adhieren. Muchísimos, adhieren también toda la oposición. Los jubilados se juntan en el Teatro Colón. Desde allí vamos a marchar todos juntos por Tucumán hasta el frente, porque el acto es nuestro y nosotros vamos a estar delante de todos sosteniendo nuestra bandera. ¿A qué hora está previsto que se conozca el fallo? Al mediodía, a las 11 menos cuarto hay un acto donde van a hablar jubilados también y al mediodía se va a publicar el fallo. Bueno, indudablemente esto va a marcar un antes y un después. Tu expectativa, pensando en 2019, ¿cuál es
respecto a estos Sí, números. en principio no, quiero decir, es una lástima. Parecía que había un consenso en la sociedad argentina de que nuevamente con los jubilados no, como en los 90, recordamos a Norma Pla, que tengamos que estar volviendo a debatir esto ya parece increíble, ¿no? Es volver al pasado realmente. Y bueno, el año que viene ya lo dice el gobierno, no hace falta que lo digamos nosotros, digamos, la situación va a ser mucho más dura que ahora. Una propuesta de déficit cero, ¿qué implica? Implica un ajuste mayor del que se estuvo sintiendo este año. Y vaya si sentimos el ajuste, y vaya si lo sintieron los jubilados. Y el año que viene tenemos eso recargado, digamos, ¿no? Gracias Bien. a ambos.